Hola para todos, les hago este video para hacer una breve información, un breve recuento sobre el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En este año 2021 se cumplen 45 años del último golpe cívico-militar en nuestro país. Eh, Como dice la palabra, el último golpe cívico-militar, y esto tiene que ver porque hay que pensar que no es una situación aislada, sino que a lo largo de todo el siglo XX se dieron una seguidilla de golpes de Estado en nuestro país que nos permiten comprender un contexto muy complejo, un contexto internacional muy complejo y un contexto nacional atravesado por la violencia, que es casi sistemática, en ese momento sistémica. Desde 1930 se inicia una etapa de golpes de Estado en donde cada vez más los militares, que ya antes de otras maneras tenían una fuerte incidencia, un fuerte poder y un uso de la violencia dentro de la institución muy fuerte, pero que en 1930 realizan el primer golpe de Estado al presidente radical eh, Irigoyen, así que en su segundo gobierno. Y a partir de ese momento se inicia después en la década del 30 un periodo llamado la década infame de 1933 al 43, 10 años, en donde la democracia fue un fraude, fue una fachada, eh, porque los militares en el mismo momento y en cada uno de ellos contó con el aval y el apoyo de sectores civiles. En ese momento se trató de quitarle el poder a un presidente democrático elegido por el voto popular, porque los poderosos, los sectores más ricos de la Argentina, la llamada oligarquía, no podía permanecer en el poder si no fuese mediante la aplicación de la violencia. Y para eso los militares estuvieron en asociación. Después, en 1943, en 1955, que le hacen el golpe a otro de los gobiernos democráticos más populares en nuestro país, que es al de Juan Domingo Perón, que había asumido en 1946. Bueno, en 1955 le hacen el golpe de Estado, que se autodenominó la Revolución Libertadora, porque en su criterio, en su mensaje, su objetivo era liberar a la Argentina de la influencia peronista. Se inicia la segunda etapa, la segunda década del siglo XX, uno de los periodos más complejos y también a lo sumo con un marcado acento de la violencia en todos los sectores de la sociedad argentina. En 1963 y en 1966 se producen otros golpes de Estado, y el último es en 1976. ¿Para qué hago este breve recuento? Para que entiendan que el golpe de Estado se da en un contexto. Este golpe de Estado se inició, fue el más violento de todos, el último y el más violento, se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, va del 76 a 1983, son muchos años. El objetivo era, en definitiva, reorganizar la sociedad bajo los términos de quienes impulsaron el golpe, tanto civiles como militares. Y sus términos eran la aplicación del terrorismo de Estado, que es el peor de todos los terrorismos. ¿Por qué? Porque en Argentina hubieron grupos de jóvenes, grupos guerrilleros, en la década de los 60 surgieron y actuaron durante la década del 70 también, que aplicaron la violencia como un método para lograr sus objetivos. Y muchas veces se confunde esta idea, digamos, que terrorismo de los grupos guerrilleros y el del Estado es lo mismo. No, no es lo mismo, bajo ninguna circunstancia. Porque el nivel de responsabilidad que tiene un Estado de poner a disposición todo el aparato estatal, sueldos, los mecanismos, la movilidad, los espacios, la información, la inteligencia, todo a disposición de aplicación de la violencia y el terrorismo en contra de sus poblaciones, es peor que un grupo que además ya habían sido desarticulados para el momento en que el golpe de Estado se produce. Este golpe de Estado tuvo la participación de las tres Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina y de la Aeronáutica. Por lo tanto, tenemos a tenientes, almirantes y brigadieres dentro del gobierno. ¿Cómo funciona un golpe de Estado? Bueno, la idea es que explicarles con esto es qué hacen con las instituciones, para demostrar que este golpe de Estado el 24 de marzo, cuando se aplica, ya está profundamente pensado. Requiere un nivel de planificación previa
que lo demuestra cuando en ese momento y en muy pocos días ocupan todos los cargos públicos que hay en el país, es decir, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, las intendencias, las universidades, hasta las escuelas secundarias son intervenidas y se reparten esos cargos entre personas del ejército, de la armada y de la aeronáutica. Es decir, que ocupan todos los ámbitos de poder. ¿Y qué acciones empiezan a implementar? Suspenden la actividad de los partidos políticos, que son uno de los medios por los cuales nos podemos expresar en democracia políticamente, a través del voto, podríamos hacerlo más. El derecho a huelga de los trabajadores. La gran mayoría de los miles de desaparecidos y los miles de personas que fueron llevadas a centros clandestinos de detención y torturadas pertenecen a los sectores de la clase trabajadora. Y hay un objetivo económico muy específico que es disciplinar a una clase obrera profundamente politizada, sindicalizada, que demandaba sus derechos. ¿Quiénes demandan que los sectores obreros y trabajadores estén disciplinados, ordenados y calladitos? Los sectores empresariales que también tienen un margen de responsabilidad en estos golpes de Estado. Se suspende el derecho a huelga, establecen la pena de muerte para los delitos que ellos consideraron de orden público. Disolvieron el Congreso Nacional y removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, hay tres poderes que son el reflejo de la aplicación de un sistema democrático, un sistema republicano. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y los toman a todos. Por eso es un golpe que toma a todos los sectores. Ahora, ¿cuál es la idea? La aplicación, fíjense que es esto del terrorismo de Estado, lo que yo les decía, el peor de todos, porque toda persona que se animase a cuestionar lo que ellos decían, que se levantaba la voz, que pretendía cambiar el estado de las cosas y tratar de lograr un cambio, fue considerado enemigo, enemiga. Pasó a usarse mucho la palabra subversivo. ¿Mm? Hay mucho de construcción de discursos acerca de que son todos subversivos y que por lo tanto se merecían lo que les pasó. No. ¿Cómo se implementó la represión? Hay una serie de etapas que se va aplicando la represión en concreto. La primera tenía que ver con el secuestro. Tenía acá unos videos, unos recortes que se los voy a pasar de forma separada. Se hacía en forma clandestina, generalmente de noche. Habían grupos de tarea que actuaban, cerraban las cuadras, cortaban la luz, la policía hacía oídos sordos, no se metía. Habían estos grupos de tarea que no llevaban ninguna representación, digamos, de civil, no se sabía a veces a qué fuerza pertenecían. En autos, en Falcon Verde, entraban a las casas de familia, secuestraban, maniataban y les vendaban los ojos antes de llevárselos para que no supieran a dónde iban. Se los llevaban a los centros clandestinos de detención. Ahora va a aparecer en el videito algunos videos como para que vayan teniendo alguna idea. Los secuestros, los secuestradores llevaban a sus víctimas a centros clandestinos de detención que funcionaban en algunos sectores más apartados de algún cuartel, de alguna fábrica, en el sótano de una comisaría, en los fondos de los hospitales. Ustedes fijan ahí, la gran mayoría de los centros clandestinos se ubicaron en los centros urbanos, pero no significa eso que el terrorismo no se sintiese en todo el territorio, porque sí, así lo fue, incluso en los pequeños pueblos como el nuestro. En esos lugares pasaban sistemáticamente a hacer un fichaje, se les tomaba los datos, se les sacaban sus fotos, y después de ese fichaje automáticamente se les pasaba a la tortura. Se los golpeaba, se picaneaba, es decir, se usaba la picana, que es pasar electricidad por un cuerpo mojado, les tiraban agua primero, y sistemáticamente les hacían un montón de preguntas que muchas veces resultaban incomprensibles. Porque la verdad que primero aplicaban la tortura, la violencia, y después en algún momento quizás pensaron. A partir de este momento esas personas pasaban a ocupar el rango de desaparecidos, porque cuando su familia, sus amigos iban a preguntar a las comisarías, a algún cuartel de, de alguna fuerza, dónde estaban, nadie les decía nada, pasaban a ser desaparecidos. A pesar de que les hacían un fichaje y sabían a dónde los iban a llevar, no les avisaban a la gente. Por lo tanto, no se cumplía el derecho a saber qué pasa con esas personas que estaban detenidas. Pero más allá de todo este proceso de tortura que fue terrible, la sociedad entera
fue objetivo de la aplicación del terrorismo, porque empieza a ganar mucho el miedo, los argumentos del no te metas, por algo habrá sido que se lo llevaron, en algo raro habrán dado, empieza a instalarse la vigilancia a las personas que están al lado y se va arraigando profundamente en los huesos de nuestra sociedad. Van aplicando inclusive la idea de vigilantes de cuadra en todos los lugares, inclusive en nuestro pueblo, para que se vigile qué es lo que hace el resto, el vecino, la vecina. Y eso va calando muy profundo en nuestra sociedad. Hay una sociedad que estaba tan politizada, que empieza a desmovilizarse por el terror. Cuando te da miedo, te paralizas. Y es eso lo que lograron. Lograron que el terror y el miedo ganase dentro de todo el cuerpo social. Y cuando muchas veces aquellas personas que todavía se atreven sin muchos argumentos, la verdad, o con argumentos, la verdad, con una gran carencia, diciendo que se lo merecían. No encuentro manera que me puedan explicar o que nos puedan explicar cómo un bebé recién nacido o de pocos meses puede ser catalogado o catalogada como subversivo o subversiva. No, el robo de bebés, de 400 bebés aproximadamente, de los pechos de sus madres o habiendo nacido en los centros clandestinos de detención, ¿sí? Fueron considerados botines de guerra. ¿Por qué? Porque esos niños fueron arrojados despojados de su identidad, arrebatados de sus familias, fueron desaparecidos, constituyen y constituirán siendo por largo tiempo una herida muy profunda en nuestra sociedad. Por eso seguimos con tanto ahínco demandando justicia, porque esos bebés, esas niñas, esos niños no tienen culpa de nada y porque el robo es una forma más de aplicación del terrorismo de Estado. Y en ese sentido aparecen dentro de los organismos eh, de derechos más importantes en nuestro país, que son las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que de a poco se empiezan a movilizar y se empiezan a encontrar, dice ella, nosotras al principio no sabíamos con quiénes nos juntábamos, pero era fácil poder identificarnos por la cara de dolor, el reflejo del dolor en nuestros rostros. Y a poco se empezaban a juntar para preguntarse, ¿vos sabés algo? ¿A vos también te pasó lo mismo? Preguntarse por sus hijas, por sus hijos, por sus nietos y sus nietas. Todos los jueves, de a poco, se fueron juntando alrededor de la Plaza de Mayo. Esta es una imagen capturada de un video. eh, muy, está muy mala la definición, pero todos los jueves se ponían un pañuelo blanco en la cabeza, en un principio eran como los recuerdos que les quedaban de las infancias de sus niños, de pañales de tela, que ya todas las madres tienen ese recuerdo, se dejan un pañal de tela en sus hijos. Entonces inicialmente era eso, representar eso. Y de a poco estas mujeres fueron abriendo una hermosa grieta en nuestro país para que la gente empezara a despertar de ese dolor y de ese terror en el cual nos habían sumido como sociedad. ¿Mm? Y empezar a cuestionar. En 1982, después vamos a hablar de esto en su momento, los militares, en un intento de recuperar a la opinión pública que ya estaba cansada y ya estaba abriendo los ojos frente a lo que estaba pasando, se les ocurrió esta horrible idea de declarar la guerra por un reclamo justo, que es el derecho, la recuperación de las Islas Malvinas. Pero para ello significó que llevasen a jóvenes muy jóvenes, de 18 años, a las islas del Atlántico Sur. Con eso, habiendo perdido una guerra en su campo, ¿m? Militares perdieron una guerra, sometieron también a vejámenes a los soldados, los sometieron al olvido y a la vergüenza, cuando la vergüenza la deberían haber llevado ellos. Pero con eso, más el reclamo de madres y abuelas de Plaza de Mayo, se fue abriendo el campo de a poco para que esa dictadura finalmente pudiera terminar. ¿Por qué el 24 de marzo decimos que es el Día Nacional de la Memoria? Porque recordar estos hechos es conservar y transmitir no solo la historia, la memoria es un acto necesario para pensarlo no como a título personal, sino de manera social. Un pueblo sin memoria es un pueblo que está condenado a repetir los mismos errores. No podemos permitirnos ese tipo de violencia, no podemos permitirnos discursos que nos lleven a este tipo de violencia.
¿Por qué la verdad? Porque como sociedad no tenemos certeza de todos los crímenes que se cometieron, hay muchos archivos que aún no sabemos y que no disponemos de ellos, hay muchos genocidas que aún mantienen el silencio, hay pactos de silencio respecto a su accionar, hay muchos civiles, la pata civil de la responsabilidad dentro del gobierno de facto, que no han sido juzgados, y esta es la última parte, la demanda de justicia, porque son crímenes de lesa humanidad, porque atentan, son tan terribles que porque atentan el concepto de la humanidad misma. Si bien se han llevado a cabo los juicios de los genocidas, todavía nos falta justicia, e inclusive dentro de los juicios se han visto situaciones terribles, como en 2006 con la segunda desaparición de Julio López, porque hay una, más allá de quienes gobernasen el poder político en ese momento, los militares o las fuerzas como la policía federal, mantuvieron un poder tácito, ¿sí? Que un tipo como Echecolás, aún estando siendo enjuiciado, pudiese decir en un papel, escribir el nombre de Julio López y que a la salida fuera secuestrado y que hoy no sabemos nada de él y todavía por él también y por todos los desaparecidos y desaparecidas seguimos demandando justicia. Es una reparación absolutamente necesaria. Verdad, memoria y justicia.